Médicos Sin Fronteras. Todos los días atendemos a niños y niñas que padecen desnutrición. Muy buenas noches. Cada día miles están en riesgo. Muy buenas noches. En este caso, estamos Ángel Indio al aire. No dejen de mirar Radio Aventador también. Siempre en tono bajo. Vamos a mirar algo que me gustaría que miren. El día 1 de diciembre del año 2001 es un día que ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva del pueblo argentino. Ese día, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, anunciaba la puesta en marcha de la congelación de los depósitos bancarios, popularmente conocido como el corralito. A partir de ese momento, los argentinos no podían sacar más de 200 pesos y en aquel momento $250 de sus cuentas en el banco. Por supuesto, la reacción popular no se hizo esperar y durante días las protestas crecieron sin parar. La imagen icónica que ha quedado para el recuerdo ha sido la de grupos de personas agrupadas frente a las sucursales y sedes bancarias, golpeando cacerolas y exigiendo la devolución total de sus depósitos. Queridos amigos, amigas, el caos fue tan grande que poco más de 2 semanas después, el día 20 de diciembre, el por aquel entonces presidente Fernando de la Rúa se vio obligado a dimitir tras una dura jornada de protestas en la Plaza de Mayo. Una jornada de protestas que se saldó con al menos 29 personas fallecidas. 20 años después, en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Por qué se produjo exactamente el corralito? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de la mayor crisis económica en la historia de la Argentina? Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿existe acaso la posibilidad de que volvamos a ver una situación similar? Atentos. Claro que existe. Por supuesto que existe, por eso en este país estamos todos avivados y la gente está sacando la plata de los depósitos bancarios. Que de hecho tu plata no está ahí. Desde eso se lo digo. Camino al abismo. Sabéis que en VisualPolitik nos encanta la Argentina. ¿Y qué queréis que os diga? Creo que si algo ha quedado claro tras la ya larga lista de vídeos que hemos publicado sobre este país, con Esteban ya ni más ni menos que 21, es la clara predilección que la Argentina tiene por tener un gobierno gigantesco. Y no nos engañemos. En la práctica solo existen 3 formas de financiar un gobierno enorme. Una carga tributaria asfixiante, un endeudamiento crónico o una descontrolada emisión monetaria. Pues bien, a lo largo de la historia podemos encontrar gobiernos que han tratado de gastar a mano llenas recurriendo a una de estas fuentes de financiación. Sin embargo, amigos, lo particular del caso argentino es que desde la década de 1940 prácticamente todos los gobiernos han usado y abusado sin tregua de estas 3 herramientas al mismo tiempo. Eso es lo que explica la eterna crisis gaucha, la madre de todos los males de la Argentina, una constante de todos los gobiernos, de un color o de otro, un gasto público inasumible, una política que desde los años 40, y mira que ha llovido, lleva cosechando los mismos resultados, siempre los mismos, crisis, crisis y crisis, porque amigos, las cartas están sobre la mesa. El problema con la deuda es que hay que pagarla y refinanciarla. Y cuando no se hace, entonces la financiación escasea y se encarece. Luego, por el lado de la presión tributaria, sucede... Claro, como si tuvieras una tarjeta de crédito, te rompen el culo exactamente de la misma manera. Misma metodología. Partes de lo mismo. Al contraerse las rentas del sector privado, la recaudación termina disminuyendo a medio plazo y además alienta la economía informal. Por tanto, a los diferentes gobiernos no les quedó otra que echarse en brazos de la... Pero claro, hombre, de hecho ahora el 80% de la economía argentina está en negro. Monetaria para mantener sus políticas de más y más gasto público. El abuso de hecho, acá en Argentina se van a querer cortar las pelotas porque somos hijos del rigor. Y de hecho, cuando el mundo sepan que vienen por nosotros y que es tu vida o la de ellos, acá se van a plantear muy claramente las cosas. Estamos todavía a tiempo pese a que es tarde. Herramienta ha sido tal que ha hecho que la inflación disparada sea un mal crónico de la economía argentina. Una economía que llegó a experimentar un proceso de fortísima hiperinflación entre 1989 y 1990. El año que viene todo. Los economistas Pablo Guido y Gustavo Lachari, esto supuso la muerte del dinero.
os De contamos. hecho, hoy por hoy la muerte del dinero está llevada a cabo, quieren llevar a cabo la moneda digital desde ya. En un pasado vídeo titulado Cuando la Argentina quiso volver a ser rica, el único momento donde se dio la sensación de que realmente el país quería cambiar de rumbo fue bajo los gobiernos de Carlos Saúl Menem, quien de la mano de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, puso en marcha un amplio proceso de reformas, incluyendo la privatización de buena parte de las empresas públicas. Sin embargo, lo que no desapareció fue la madre de todos los males, el gasto público disparado. Básicamente, la única diferencia fue que en lugar de financiarlo con inflación, esto es, dándole una y otra vez a la máquina de imprimir billetes, los gobiernos de Menem financiaron sus políticas de gasto con el dinero procedente de las privatizaciones primero y luego con más y más endeudamiento. Es decir, que lo que hizo Y Menem... cuando te está hablando de ese dinero, es todo dinero del Fondo Monetario, que es papelitos de colores. fue apagar el incendio de la hiperinflación de la presidencia de Rodolfo Alfonsín, Este fue el su primer antecesor en hijo cargo, de y dar puta. un golpe Este fue de el timón a la primero. economía argentina. Pero no sacó adelante ni mucho menos todos los cambios que el país necesitaba para poder El hijo despegar. de El gasto puta. público siguió creciendo. La apertura con Mercosur pues fue muy limitada. La regulación siguió siendo excesiva, especialmente lo referente a la legislación laboral. Porque, para que os hagáis una idea, en Argentina hacen tan difícil y costoso crear empleo que al final, pues lógicamente, no se crea empleo. Y cuando lo hace, pues lo hace la economía informal, de cajón. Fijaos cómo estaban las cosas allá por comienzos del nuevo siglo. Por cada 100 pesos que figuran como ingreso bruto en el recibo de un trabajador, solo 82 pesos van a su bolsillo. Mientras tanto, el empleador por esos 100 pesos de ingreso bruto debe abonar 133 pesos. Esto significa que por cada 82 pesos que recibe efectivamente un trabajador privado, el empleador debe abonar 133 pesos. La diferencia, un 62%, constituye una interminable sumatoria de impuestos. Pablo Guido y Gustavo Lazzari, apunte sobre la economía argentina, 2003. Y ojo, porque hoy las Muy cosas puntual. siguen igual, o incluso Peor. Para colmo, volviendo a la época de Menem, muchas de las privatizaciones se hicieron de tal forma que crearon mercados cautivos que se quedaron en manos de amigos del gobierno. Las cosas Los mejoraron, amigos sí, de la pero en el Patagonia. fondo, pues no tanto. Así que cuando Menem dejó el gobierno, el país seguía teniendo muchos, pero que muchos problemas. Los argentinos no lo sabían, pero el corralito ya se estaba gestando. Qué fea imagen que tiene este teléfono para mirar el cielo. No es imagen de larga distancia. No es imagen de larga distancia. Diciembre de 1999. Fernando de la Rúa se convierte en el nuevo presidente de la Argentina. La situación económica era ya en aquel momento complicada. Era urgente hacer ajustes, por ejemplo, para frenar el agujero. ¿Qué digo agujero? El boquete que tenían las cuentas públicas y que amenazaba con poner patas arriba toda la economía. El tic-tac hacia la destrucción económica estaba en marcha. Y aquí, amigos, os hago una pregunta. ¿Qué demonios pensáis que hizo de la Rúa? ¿Cómo quiso enfrentarse al déficit público? ¿Recortando quizás el gasto público? Recortando el 3, gasto 2, 1... Ni de broma, hablamos de Argentina, de Argentina, de Argentina. La propuesta del gobierno se basó básicamente en subir los impuestos en lugar de recortar el gasto. Para que os hagáis una idea de los algo más de 7.000 millones de dólares de ajuste en el déficit público incluidos en el plan del gobierno para 2001, casi 6.000 millones correspondían a subidas de impuestos, poco más de 1.000 a control del gasto, es decir, en una relación 80-20. Claro que eso no es todo, porque una cosa es una propuesta política y otra muy distinta la realidad. Tras varias crisis políticas, en noviembre del 2000, De la Rúa reconocía finalmente que la disminución del déficit no sería ni mucho menos la prevista. Y al mes siguiente, para colmo, el Congreso aprobó un presupuesto con un déficit de 7.000 millones de pesos. Es decir, para entendernos, un 70% más de lo anunciado por el plan inicial del gobierno. Amigos, el tic-tac seguía en marcha y ya parecía claro que el año 2001 sería muy pero que muy difícil. El año 2001 fue una catástrofe. La inversión cayó un 45%, el consumo casi un 10% y el desempleo no paraba de subir. La tasa de paro alcanzó el 18% y las protestas lideradas por la oposición peronista se recrudecieron. De la Rúa enfrentó 8 paros nacionales esos 2 años de gobierno, en los que también surgieron los piquetes, esto es, grupos organizados ligados a sindicatos que durante sus protestas cortan las carreteras, las calles y la actividad económica. En semejante contexto, la desconfianza era casi total, lo que provocó que los depósitos bancarios se desplomaran un 20%. Nadie se fiaba ya del futuro de la economía argentina. Había que poner a salvo todo lo que se pudiera. Para
Para intentar revertir la situación, De la Rúa decidió colocar a un economista partidario de ajustar el gasto público, Ricardo López Murphy, el embajado de la República Estadounidense. Solo le quedaba una bala: echarse en brazos del padre de las reformas de la era Menem, Domingo Felipe Cavallo. Entonces, para mantener el gasto público, se obligó a los bancos y a los fondos de pensiones a comprar deuda pública, al tiempo que se aprobó un mega canje para convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo con tipos de intereses mayores, lo que equivale a decir patada para adelante. Es decir, ya lo veis, todo tipo de malabares con tal de no meter la mano donde hacía falta, al gasto público. ¿Y esperaban que esa vez ocurriera algo diferente? Pues evidentemente no. Era una situación imposible. El gobierno ya no tenía activos valiosos que privatizar y lograr dinero. La financiación internacional estaba cerrada. El Fondo Monetario Internacional dijo que sin recortes de gasto no contaran con él. Y si el gobierno recurría a la emisión monetaria, esto es el Banco Central, la gente enseguida corría a cambiar sus pesos por dólares ante lo que pudiera pasar. Lo que hacía más difícil mantener el tipo de cambio al tiempo que se reducían las reservas de divisas. Las cosas iban de mal en peor. Peor ahora. Quedaba esperar el estallido de la crisis. La explosión. Los argentinos sabían que la situación era de extrema gravedad. Entre enero y noviembre de 2001, los depósitos bancarios cayeron en otros 20.000 millones de pesos, el equivalente a 20.000 millones de dólares. De ellos, 1.500 millones fueron retirados de los bancos el viernes 30 de noviembre. Era un ritmo insostenible, así que la solución del gobierno fue decretar un feriado bancario y restringir el retiro de dinero de las cajas de ahorro y cuentas corrientes. Y ahí se mandaron luego las frases comunes. El lunes 3. Se estableció un límite de retiro de 250 pesos semanales por cuenta bancaria. Es decir, que si uno tenía 10.000 pesos en su cuenta del banco, solo podía acceder a 250 por semana. Y ojo, porque luego se redujo a 2 el número máximo de cuentas bancarias que una persona podía tener. Apunte, el resto del dinero se podía utilizar por medio de tarjetas de débito u operaciones electrónicas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que a finales del 2001 era muy poca la gente que realizaba ese tipo de operaciones en Argentina. Esto fue el corralito. Un corralito que, según lo aprobado por el gobierno, tendría una vigencia de 90 días. Claro que esos meses fueron suficientes para cambiar la historia del país y causar un daño económico irreparable. La borracha drogadicta. La medida provocó el efecto opuesto al que perseguía el gobierno. Sionista. En lugar de generar tranquilidad, generó Patricia incertidumbre y Bullrich. caos. La medida hundió el consumo y a muchas pequeñas empresas. Pero además los argentinos empezaban a comprender lo que suponía perder sus ahorros de un día para otro. Pues porque el fin de la convertibilidad 1-1 con el dólar iba a suponer irremediablemente una tremenda devaluación del peso argentino. De ahí la urgencia por sacar el dinero. O sacabas tus ahorros o los perdías. Y como el gobierno no te dejaba sacarlo, era una especie de ruina a cámara lenta. El gobierno en ese momento buscó el rescate del FMI, pero cuando Cavallo viajó a Estados Unidos se encontró quédate con una tranquilo que te van a ayudar. Que no nos contéis películas. Si no ordenáis las cuentas públicas y recortáis el gasto público de una puñetera vez, nosotros, el FMI, no vamos a poner más dinero. De ninguna manera, ni de broma. Pronto la situación degeneró a tal nivel que la desesperación, los saqueos, los choques con la policía se hicieron cotidianos. Finalmente, el 19 de diciembre, el presidente de la Rúa, ante la imposibilidad de contener las protestas y los saqueos, decretó el estado de sitio, el mismo instrumento del que se habían valido las diferentes dictaduras militares de la Argentina para controlar a la población. Supuso arrojar de hecho, se metió la embajada de Estados Unidos acá, lógicamente. El 20 de diciembre, los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron 29 fallecidos. El gobierno estaba acabado. Minutos antes de las 20 horas, el presidente presentó su renuncia y se alejó de la Casa Rosada en un helicóptero. Dolor y ruina. De la Rúa, el poder pasó a Ramón Puerta. Luego, 3 días después, la Asamblea Legislativa eligió presidente al gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez. Por cierto, se gobernó apenas 7 días antes de renunciar, desde el 23 al 30 de diciembre, periodo que aprovechó, eso sí, para declarar el default de la deuda externa ante el aplauso unánime de todo el Congreso. ¡Qué felicidad! Luego, el poder cayó en manos de Eduardo Camaño y finalmente en Eduardo Duhalde, un sindicato que había ganado las protestas y que asumió el cargo el 1 de enero de 2002. En menos de 10 días, amigos, la Argentina tuvo 5 jefes de Estado diferentes. Fueron las horas más negras del país. Durante los siguientes meses, la pobreza se multiplicó. El peso se siguió devaluando y pasó de 1,1 a 1,3. Los depósitos no se devolvieron. A los que tenían dólares en el banco se los robaron y los cambiaron por pesos que cada vez valían menos. Y, por supuesto, todo esto supuso el fin del peso y del sistema financiero argentino. Nadie en su sano juicio volvería a dejar sus ahorros en manos de los políticos de este país. ¿Y qué queréis que os diga?
las razones no faltaban. De hecho, la historia parece clara. Desde entonces las cosas no han mejorado mucho. 20 años después, Argentina sigue